Ante todo, una disculpa por el retraso. Un paciente se complicó, tuve que atenderlo, pero ya estamos aquí. Hoy día nos toca desarrollar un tema importante que es común a muchas especialidades, que es el uso de los diuréticos y sus efectos secundarios. Bien, la agenda está dividida en cuatro partes, como pueden ver allí. Empecemos de una vez. En cuanto a conceptos generales del uso de diuréticos. Los diuréticos son un grupo heterogéneo de drogas que tienen en común que todas van a incrementar la diuresis, como su nombre lo indica. Usualmente esto se logra disminuyendo la absorción de sodio, ¿no? Entonces el sodio se elimina y al eliminarse el sodio arrastra agua y eso permite que haya entonces una pérdida a través de la orina de sodio y agua. El sodio unido a un anión que suele ser cloro. De esta manera van a reducir el líquido extracelular. Ahora, no solamente alteran el contenido corporal de sodio y agua. Hay que tener en cuenta que al movilizar un volumen de líquido, arrastran y alteran el transporte de otros electrolitos, tanto cationes como aniones, como los que tienen ahí descritos. Y como alteran el volumen de líquido extracelular, pueden alterar la hemodinámica dependiendo de cuál sea la dosis. Los diferentes tipos de diuréticos que tenemos. Los diuréticos hace muchos años se clasifican no por el tipo de molécula que son, sino por el lugar donde actúan. Entonces tenemos diuréticos que actúan en el asa de Henle, ¿no? En el túbulo proximal, perdón, en el túbulo proximal y parte del asa de Henle, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. También existen los acuaréticos, que son otro tipo de drogas que no son tema de esta discusión. Entonces, esta clasificación la van a encontrar en todos los libros porque es antigua, es clásica y se mantiene porque es práctica. Es fácil enfocarlo de esa manera. Vamos a ver cada uno de los tipos durante la exposición. Entonces, como les decía, el uso de un diurético va a producir básicamente la eliminación de sodio, agua, pero va a producir una serie de alteraciones en menor cuantía de otros electrolitos y de la hemodinamia. Esta tabla resume los efectos de todos los diuréticos que manejamos en la práctica clínica. Solo por tomar un ejemplo, tomemos al grupo de diuréticos más famoso, que son los diuréticos de ASA o su nombre mejor dicho es los inhibidores del simportador de sodio potasio 2 cloros, ¿no? Los diuréticos de ASA, ustedes deben haber visto o haber escuchado, el más famoso, el más utilizado es la furosemida. Como ven, va a producir pérdida de sodio, pero a la vez produce pérdida de potasio y también produce cierta pérdida de hidrogeniones. También produce pérdida de calcio y pérdida de magnesio. El sodio va usualmente unido al cloro, también produce pérdida de cloro, pero también puede ir unido en alguna fracción a bicarbonato y también produce pérdida de fosfatos. Asimismo, por lo menos en la etapa inicial, produce pérdida de ácido úrico. Y estos diuréticos pueden producir un efecto positivo sobre el flujo sanguíneo renal, usualmente no varían la tasa de filtración glomerular, la fracción de filtración puede tener una discreta disminución, ¿ok? Y la, no alteran el feedback túbulo glomerular, ese no está alterado. Bien, en la tabla van a poder ver entonces en resumen cuáles son los efectos electrolíticos y hemodinámicos de todos los diuréticos. Bien, como vamos a ir viendo a continuación. Entonces recuerden siempre que un diurético ustedes los dan para manejar sal y volumen, pero tienen que tener en cuenta que siempre va a haber un efecto paralelo en otro electrolito, en otra sustancia. Bien, ¿cuándo indicamos entonces diuréticos? El uso de diuréticos parece ser obvio, sin embargo, no es tan limitado.
Los diuréticos los podemos indicar, es cierto, para la sobrecarga hídrica, que es su principal indicación, ¿no? En las patologías más comunes que ya hemos visto, y si recuerdan la clase de sodio, en los trastornos de sodio, en la hiponatremia hipervolémica, justamente estas eran las cuatro causas, ¿no? Porque son las condiciones clínicas más comunes en las cuales requerimos diuréticos. Síndrome nefrótico, falla cardíaca congestiva, falla hepática y algún otro problema edematoso donde haya retención de agua y sodio. Pero los diuréticos también tienen un amplio uso, una amplia indicación como antihipertensivos, ¿ok? Hasta hace unos años eran droga de primera elección, inclusive en algunos tipos de hipertensión. Y otras indicaciones menos conocidas por los colegas, por los médicos, son para la litiasis urinaria, para los trastornos de potasio y para algo que es propio de nuestro Perú, que es el mal de montaña o lo más conocido como soroche. También se usa diuréticos para prevenir. Bien, entonces, hablemos un poco más detallado de la clasificación de los diuréticos. Como ya vimos, están clasificados de acuerdo al lugar donde actúan. En el túbulo contorneo proximal, los que actúan son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, siendo estos tres los más representativos. Su potencia es moderada, ¿ok? Su potencia es moderada. Luego tenemos los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos actúan en el túbulo contorneo proximal y la rama descendente de la CG. ¿Ya? ¿Cuáles son los diuréticos osmóticos? Tenemos estos tres, pero en nuestro medio casi el único que utilizamos es manitol. Ya hablamos de los inhibidores del importador de sodio potasio 2 cloros, más conocidos como diuréticos de ASA. Pueden ver que hay una larga cantidad. Estos son los diuréticos más potentes que existen. ¿Ya? Su potencia relativa es 30%. Son los más potentes. Tenemos los inhibidores del importador de sodio-cloro, más conocidos como las tiacidas, ¿ok? Que también son de amplio uso, un poco menos potentes. Y acá tenemos estos dos grupos últimos, se les suele juntar en un solo grupo. Se llama el inhibidor del canal epitelial de sodio y el antagonista de receptores de mineralocorticoides. Son grupos totalmente distintos químicamente, ¿ok? Bien, ok. Un segundo, por favor. Bien, continuemos. Entonces, estos son la clasificación general de los diuréticos. Vamos a hablar de los inhibidores de hidrasa carbónica, que son un grupo de diuréticos no muy utilizados en la práctica clínica. No es muy común su uso. ¿Qué sucede? La anhidrasa carbónica, recuerden ustedes, es una enzima que se encarga de que el bicarbonato se una a una molécula, ¿no?, de hidrogenión, luego formen ácido carbónico y luego el ácido carbónico se desdoble en CO2 y en agua. Es una reacción clásica de la química. Bien, normalmente en el tubo proximal existe anhidrasa carbónica y esta anhidrasa carbónica, mediando este, reacción, va a permitir que el túbulo proximal reabsorba sodio y cloro. Bien. Ok, la, el uso al inicio de los inhibidores de la anhidrasa carbónica va a producir entonces que se pierda el bicarbonato, que debía haber sido desdoblado en CO2 y agua y haber ingresado. Entonces se produce una diuresis alcalina, ¿ya? Y este bicarbonato va a jalar sodio, potasio, fósforo, ¿de acuerdo? Pero cuando ya se da en unas dosis prolongadas durante más de 2 semanas, esta pérdida constante de bicarbonato ya produce problemas. Por ejemplo, desarrolla acidosis metabólica. Y esto activa otros mecanismos compensatorios del riñón y va a limitar su potencia diurética. Finalmente, como su acción es en el túbulo proximal y con el uso crónico se inhibe su potencia, no son tan buenos diuréticos, no son potentes, ¿de acuerdo? No
en la práctica clínica no se les usa mucho. Esa es la razón. También se ha visto que estos diuréticos sirven para disminuir la formación del humor acuoso. Bien, aquí en el gráfico pueden ver, este es el lado luminal, este es el lado de sangre. Normalmente vendría el bicarbonato que se une a un hidrogenión, forma CO2 y luego la anhidrasa carbónica lo desdobla en CO2 y agua y el CO2 y el agua ingresan a la célula, ¿no es cierto? Esto es lo que es inhibido. Entonces, al no desdoblar el bicarbonato en moléculas pequeñas, este se pierde y da los efectos que les acabo de relatar. Bien, acetazolamida es la droga patrón, tiene una potencia de 1, ¿ok? Se absorbe muy bien por vía oral y se elimina toda por riñón. Las otras dos drogas son menos comunes, menos utilizadas, ¿ya? Entonces el patrón es acetazolamida. Como les decía, si se distribuyen bien por vía oral, rápidamente se absorben, ¿ok? Se unen a los tejidos, inhiben la anhidrasa carbónica y se secretan por riñón. Bien, esa es acetazolamida. Sin embargo, como sus efectos como diurético no son tan potentes, en realidad se le ha encontrado utilidad a este grupo de drogas no como diuréticos, sino más como tratamiento de glaucoma de ángulo abierto. Y entonces se han desarrollado productos que vienen en gotas oftálmicas y su uso actual más importante no es como diurético, sino como un parte del manejo de glaucoma. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuándo se ha visto que sea útil el uso de inhibidores de anhidrasa carbónica? Hay que tener cuidado porque cuando se usan por vía oral, por lo que vamos a ver a continuación, hay que tener primero ciertas precauciones. Por ejemplo, si tenemos un paciente con algún tipo de acidosis, como por ejemplo acidosis respiratoria o acidosis metabólica inclusive, recuerden que va a producir acidosis a la larga, entonces hay que tener precaución con los pacientes. Bien, hay que tener cuidado también cuando el paciente ya es un paciente que tiene un problema pulmonar de fondo y es posible que no pueda darse la compensación pulmonar al trastorno metabólico. Aún así, es útil fuera de su contexto de manejo del glaucoma como terapia preventiva de el mal de altura, del soroche. Se usa como profilaxis a pacientes, a personas que van a subir a gran altura o, por ejemplo, en deportistas que van a escalar picos altos, se les suele dar en forma profiláctica acetazolamida. Bien, ok. Y también los otorrinos lo usan como parte del manejo del síndrome de Meniere, ¿no? La enfermedad de Meniere es un síndrome en el cual el paciente presenta vértigo de origen auditivo, y el uso de acetazolamida ayuda en el manejo de estos pacientes. Bien, ok. Finalmente, un uso poco común, pero que de cuando en cuando se da, es que se usan para el manejo de parálisis periódica hipopotasémica, que es un trastorno bastante raro, pero cuando se presenta es bastante difícil manejar a los pacientes, ayudan. Y también de parálisis periódica hiperpotasémica. Cuando las terapias usuales no son útiles, se puede usar un inhibidor de anhidrasa carbónica para coadyuvar en el manejo. Bien, efectos adversos, los comunes, gastrointestinales, pero recuerden que en los pacientes con factores de riesgo, con problemas pulmonares, la acidosis metabólica puede ser algo importante. Bien, y tampoco se debe dar en pacientes que tengan daño hepático, ¿no? Cirrosis hepática, por ejemplo, no deberían recibir porque acetazolamida va a incrementar los niveles de amonio plasmático y entonces podría descompensar una cirrosis y llevar inclusive al paciente a encefalopatía hepática. Bien. Básicamente son las dos condiciones que hay que tener en cuenta. Bien, pasemos de la acetazolamida y de los inhibidores de anhidrasa carbónica al segundo grupo de diuréticos osmóticos. Como les decía, de todos los diuréticos osmóticos que hay en nuestro medio, prácticamente el único que van a ver utilizar es manitol. Todos los diuréticos osmóticos tienen en común que la molécula tiene la capacidad de tener potencial osmótico, es decir, de movilizar el agua a través de membranas. Bien, entonces, estas sustancias se filtran, se administran vía parenteral y se filtran libremente en el glomérulo. Una vez que llevan a los túbulos las reabsorben y al reabsorberlas hacen que, perdón, no las pueden reabsorber,
y al no poder reabsorberlas, entonces esta sustancia que tiene capacidad osmótica se queda en el lumen del túbulo, jala líquido y produce diuresis, que se llama diuresis osmótica. Bien, ahora, estas sustancias no se pueden utilizar durante largo tiempo, porque como tienen esa capacidad osmótica, tienen la potencial capacidad también de producir daño en celular. Hablando de manitol, el manitol es la droga que aún se usa en forma cotidiana, es una droga muy antigua, ¿de acuerdo? Muy antigua. Y tiene, en realidad, como vamos a ver en un momento, casi solo una indicación en el uso clínico. ¿Qué produce el manitol? Ustedes el manitol lo tienen que dar sí o sí por vía endovenosa, no hay presentación por vía oral. Una vez que lo administran por vía endovenosa, va a aumentar el volumen intravascular. Entonces, al haber mayor volumen intravascular, temporalmente incrementa el flujo sanguíneo renal, ¿de acuerdo? Y después de eso, va a ser excretado a través de la filtración glomerular. Va a inhibir la resorción de magnesio, por lo cual mejora los niveles de magnesio séricos, pero va a evitar que el riñón pueda concentrar la orina. El manitol es este polímero que ven aquí, ¿ok? Bien, no se puede administrar por vía oral, tiene que ser endovenoso y se elimina principalmente por riñón. Eso hay que tener en cuenta. Si ustedes tuvieran un paciente en el cual hay que usar manitol y tiene falla renal, sobre todo falla renal con oliguria, no deberían darle manitol porque no se va a eliminar, se acumula, se queda dentro del intravascular y puede llevar a hipertensión, congestión pulmonar, edema agudo de pulmón, etcétera. Está contraindicado darlos en pacientes que tienen una disminución severa de la función renal. Bien, glicerina y urea en nuestro medio no se usa mucho. Ok, entonces es una droga que es prácticamente inerte, ok, se administra endovenosa como ya dijimos y va a estar en circulación en sangre dependiendo qué tan buena sea la función renal. Si se filtra rápidamente, porque tienes un buen riñón, no dura mucho tiempo. ¿Cuándo se usa? Acá está la lista de todas las indicaciones descritas. Sin embargo, en el momento actual, casi su única indicación clínica es esta de aquí, como tratamiento del edema cerebral, principalmente del edema cerebral traumático. Entonces, donde ustedes van a ver que usan manitol, va a ser casi exclusivamente en los servicios de neurocirugía, ¿ya? Ellos lo usan para el manejo de la hipertensión endocraniana causada por edema cerebral, ¿ok? Aún en algunos lugares existe una indicación antigua que es en el paciente que va a ir a una cirugía cardíaca, principalmente cirugía de bypass coronario. Antiguamente había la indicación de usarlo como profilaxis de lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Pero ya la mayoría de cirujanos cardiovasculares no usan mucho. Algunos cirujanos antiguos, mayores, todavía lo indican, ¿no? Una indicación rara, ahora muy rara, es que cuando por alguna razón alguien se transfundió sangre incompatible y empieza a producir destrucción celular, se puede dar manitol. Felizmente ya los bancos de sangre tienen, ¿no?, protocolos de seguridad en los cuales la posibilidad de una transfusión ABO incompatible es bastante alejada. Bien, y las demás, los demás usos que están acá descritos realmente son muy raros. Alguna vez hemos visto que lo usen para el ataque agudo de glaucoma, pero es ya bastante raro utilizarlos en este contexto. Felizmente son patologías que ya casi no suelen. ¿Qué pasa cuando uno da un diurético osmótico? Puede haber problemas, como les decía, ¿no? Se expande el intravascular y si la administración es muy brusca, muy marcada, muy severa, podría haber efectos por esta expansión del intravascular, ¿no? Con sobrecarga circulatoria, edema pulmonar, falla cardíaca. Hay un poco de hemodilución, podría tal vez causar algo de hipoxemia. En algunos casos puede haber hiperpotasemia en pacientes con falla con RC, bien, cuando no se elimina la droga, y podría haber inclusive una alteración en la natremia. Pueden producir o condicionar hiponatremia por dilución de la sangre, y esto podría llevar al cuadro clínico de hiponatremia sintomática. Bien, y habiendo pasado esos dos grupos que son diuréticos de uso no muy común, pero que eventualmente podrían utilizarlos,
Entramos ya de lleno en los diuréticos que sí son usados diariamente en la práctica clínica. Y entramos al grupo más importante, los diuréticos de ASA o, su nombre correcto, los inhibidores del simportador de sodio potasio 2 cloros. Bien, justamente su mecanismo de acción es inhibir esta bomba, ¿no? Esta bomba que está en la enlaza de Henle, en la rama gruesa ascendente de la enlaza de Henle, está en el lado epitelial y se encarga de que ingrese sodio, potasio y cloro a la célula. Si la inhiben, queda libre estos electrolitos, arrastran líquido y producen una diuresis importante. Bien, pero entonces es un transporte a través de una bomba, es decir, que es un transporte que requiere energía celular. Ahora, dentro de los diuréticos de ASA hay dos subclases. En la práctica no es muy importante diferenciarlos por clases, pero de todas maneras hay que mencionarlas y la que más utilizamos es la primera clase, donde está furosemida, que es la droga que tenemos acá ampliamente, ¿no? Bumetanida, ahí es un poco difícil conseguirla. Y en la segunda clase está como principal exponente el ácido etacrínico, que no tenemos aquí en nuestro medio, y las demás drogas tampoco es difícil conseguirlas. Bien, entonces, van a producir una diuresis importante, significativa, siendo los diuréticos más importantes. Aquí está en el gráfico, este es el lumen, esta es la parte hacia la sangre. Como vean, este importador se encarga de absorber los tres electrolitos. Al ser bloqueado, se pierden todos y entonces va a producir una gran pérdida de líquido a nivel del túbulo. Pero este líquido que pierde a nivel del túbulo no solamente arrastra el sodio, el cloro y el potasio, sino por arrastre, así se llama, va a perder otros electrolitos. Normalmente el calcio y el magnesio en el asa de Henle ingresan por vía paracelular, sin utilizar ninguna bomba. Es solamente por gradiente. Pero cuando uno tiene la inhibición del simportador, al haber esta gran cantidad de pérdida de electrolitos y líquido, van a arrastrar también calcio y magnesio. Y entonces el uso de diuréticos de ASA produce pérdida de sodio, pérdida de cloro, pérdida de potasio, pérdida de calcio y pérdida de magnesio. Teniendo en cuenta que el asa de Henle es el segmento tubular donde más se absorbe magnesio, la pérdida de magnesio puede llegar a ser importante. Por lo tanto, deberían monitorizar a su paciente que recibe diuréticos de ASA en forma crónica los niveles de magnesio, porque podrían llevarlo a una hipomagnesia. Bien, entonces, como decía acá, aumenta la excreción de calcio, de magnesio, vean, 60%, y también aumenta inicialmente la excreción de uratos, pero después esto se limita y se compensa. ¿De acuerdo? Ok, no altera usualmente la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Ahora, cuando van depletando el intravascular, se asocia usualmente a un incremento en la síntesis de angiotensina 2. Esto podría llevar a vasoconstricción de la vasculatura a nivel de la médula y la papila, ¿ya? Aumentar la generación de prostaglandinas, alterar el feedback tubulo-glomerular y entonces producir cambios hemodinámicos a nivel de la corteza del riñón. Acá tenemos las drogas, los diuréticos de asa de clase 1, siendo el más importante la furosemida. Y si se dan cuenta, tanto furosemida como butenamida son realmente sulfonamidas, son sulfas. Pero, a pesar que son sulfonamidas, tienen bajo grado de alergias en los pacientes que son alérgicos a sulfas. Entonces, cuando uno tiene un paciente alérgico a sulfas, hay que darle inicialmente diuréticos de asa a dosis baja y ver si no hay reacción alérgica. Es muy rara la reacción alérgica, pero hay que tener precaución con los que son alérgicos a sulfas. En cambio, el ácido tacrínico, que es clase 2, se dan cuenta que tiene una molécula totalmente distinta. El patrón acá es furosemida potencia 1 y butenamida, vean, es mucho más potente. Se absorben bien por vía oral y su excreción siempre es principalmente a nivel del riñón. Ok, acá tenemos torasemida, es clase 1, también vean que hay un grupo de sulfa con este radical, y axosemida también es una sulfa, y piretalmida. Bien, estas drogas no, casi no hay. Torasemida, de cuando en cuando encontramos acá en nuestro medio. Las otras dos no hay.
Bien, entonces se absorben bien totalmente, se unen a proteínas plasmáticas y luego se eliminan principalmente por el riñón y algo más por el hígado. Pero no hay mayor problema para darlas en un hepatópata. O sea, aún con daño hepático, se les puede dar furosemida. ¿De acuerdo? Ok, cuando se disminuye, se aminora el efecto de los diuréticos de asa, cuando ustedes lo administran junto a AINE. Cuando uno administra diuréticos de asa y AINES, uno debe esperar que la potencia diurética disminuya. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el AINE va a alterar la síntesis de prostaglandina E2, eso altera la hemodinámica renal, y como vimos, el uso de diuréticos alteraba la circulación a nivel de la corteza, y eso inhibe entonces su potencia diurética. Cuando usamos diuréticos de asa, usamos cuando queremos una diuresis importante, cuando queremos que realmente se pierda una buena cantidad de líquido y de sodio del cuerpo. Entonces no se usan cuando hay edema leve, se usan en edemas que deben ser moderados, severos, y eso usualmente se ve en los pacientes nefrópatas y en los pacientes cardiópatas, ¿de acuerdo? Son sus dos principales motivos de uso. Pacientes nefrópatas y cardiópatas en falla cardíaca, en falla renal. Bien, obviamente se les usa después de que uno ha instaurado medidas convencionales de manejo del edema. Todos saben que la principal medida para manejar edema es primero disminuir el consumo de sal. Segundo, disminuir el aporte de agua, ¿ok? Reposo con piernas elevadas, ¿no? Y a veces se empieza con un diurético más suave. Ya cuando el edema es muy marcado o no responde a esas medidas, uno usa un diurético de asa. ¿Bien? También se usan para el manejo de hipertensión arterial. Usualmente se les usa en el manejo de hipertensión del paciente nefrópata avanzado. Estamos hablando del que tiene estadio 4 o 5 de enfermedad renal. Y hay que tener en cuenta que a medida que el riñón se va deteriorando y se va dañando, uno requiere dosis más altas de diurético de asa para que éste cumpla su función. Bien. Ahora, durante muchos años hubo la discusión si es que era más efectivo el diurético de asa por vía oral que por vía endovenosa. Ahora se sabe claramente que por vía endovenosa es un poco más efectivo porque muchas veces el problema del paciente edematoso es que tiene edema a nivel del intestino y eso limita la absorción intestinal. Y cuando uno lo da por vía endovenosa, también durante mucho tiempo hubo la discusión si era mejor darlo en bolos o en bomba de difusión continua. Los estudios ya demostraron que no existe diferencia entre uno y otro. Vale, ambas formas. Una no es mejor que la otra. Bien. Ok. Otros usos de los diuréticos de asa, aparte de lo que hemos mencionado, es en el manejo crónico del SIHAT, que ya vimos en la práctica, en la clase de sodio, y también se les puede utilizar cuando tenemos un paciente con falla renal aguda, que está oligúrico, forzar la diuresis para que se convierta en no oligúrico. Esto no mejora el pronóstico del paciente, pero sí nos facilita el manejo médico, permite dar otros tipos de medicamentos, todo para que no se sobrecargue el líquido. ¿Qué problemas tiene el uso de diuréticos de asa? Tiene varios problemas que hay que saber prevenir o manejar rápidamente. Por ejemplo, si ustedes exceden la dosis, pueden depletar mucho el intravascular del paciente y eso podría llevarlos a uno, lesión renal aguda, prerrenal, y dos, podrían causar hipotensión, ortostatismo. Hay que tener cuidado porque como son potentes, uno no debe exceder las dosis y llevar al paciente a un estado de descompensación. Ahora, como vimos que perdían una serie de otros electrolitos, los diuréticos de asa pueden producir hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia también, alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? También se les ha relacionado incremento de uratos, incremento de colesterol y en algunas personas susceptibles, incremento en la glucosa. Inclusive un paciente prediabético puede desencadenar una diabetes. Felizmente no es muy común eso, ¿ya? Y cuando se usa la droga en dosis muy altas, eso usualmente lo vemos en pacientes con falla renal, pacientes con falla renal utilizamos hasta 4 veces la dosis habitual y con eso logramos efecto diurético. Pero cuando se usa dosis altas, podrían producir ototoxicidad y llevar a hipoacusia, que a veces no es reversible. Bien, ese es un grupo importante de diuréticos.
Pasemos al otro grupo importante de diuréticos que son los inhibidores del transportador de sodio y cloro, ¿ok? O más conocidos como diuréticos tiacídicos, que no es el nombre correcto, pero es el nombre más común. Estos actúan más lejos. Hemos ido avanzando, ¿no? De túbulo proximal, asa de Henle, y estamos ahora ya entrando en túbulo contorneado distal. Entonces, los diuréticos de esta clase actúan al inicio, en la primera parte del túbulo contorneado distal, y entonces bloquean la bomba de sodio y cloro. Entonces, al no reabsorberse el sodio y el cloro, estos quedan libres en el lumen y producen diuresis. No tan potente como los de ASA, ¿ok? Es un tercio de la potencia de los de ASA. Estos diuréticos son todos hidrosolubles, ¿ok? Y también van a inhibir algo en el túbulo proximal, la anhidrasa carbónica, ¿ok? Cuando se usan dosis altas, hay que tener en cuenta presente ese efecto. Cuando se usan dosis bajas, que es lo habitual, en realidad no vemos mayor efecto sobre el túbulo proximal. Lo que pasa es cuando se iniciaron el uso de tiacidas, ¿no? Por ejemplo, hidroclorotiacida, que es la tiacida que tenemos en nuestro medio, es la más común en el mundo. Hace muchos años, la dosis de hidroclorotiacida era 100 miligramos al día, y ahí se miraba una serie de efectos secundarios. Sin embargo, ahora, como ustedes han visto en cardiología, por ejemplo, en cardiología lo que se indica para un paciente con falla cardíaca es usualmente 12,5 miligramos. Ya máximo así, y esto a 25 miligramos, que vendría a ser la cuarta o la octava parte de la dosis que inicialmente se utilizaba con esta droga. Bien, entonces, tenemos la disminución de la absorción del cloro y del sodio, y como se unen a las células tubulares, se satura, se saturan las células. Entonces, no tienen, llega un punto en el cual, por más dosis que le den, no van a lograr mayor efecto, ¿de acuerdo? Esta saturación eh, va a, ¿cómo se llama?, a aumentar cuando se usa en forma concomitante los mineralocorticoides, ¿bien? Y también con los diuréticos de ASA. Ok, ¿qué más? Las tiacidas alteran la osmolalidad del fluido tubular y van a alterar el mecanismo de reabsorción. Entonces, las tiacidas deterioran la capacidad de dilución de orina. Por ende, podrían producir trastorno de sodio. ¿Ok? Recuerden la clase de sodio. Cuando no se puede producir orina diluida, se produce una disnatremia. Acá ven el gráfico, lado tubular, lado de la sangre. Tenemos este desimportador, esta bomba de sodio-cloro, que cuando es inhibida, los deja libres en la luz para que haya diuresis. Bien. Ahora, las tiacidas tienen otros efectos además de esto, ¿ya? Estos, ¿cómo se llama? Van a producir que se disminuya la excreción de calcio. Y este es un efecto interesante, y esto sí se da con dosis relativamente bajas. Entonces, nos va a permitir este efecto para manejar el calcio en el paciente dependiendo de cuál sea su contexto clínico, o para tener precaución porque sabemos que el calcio no se va a eliminar y se va a retener. Bien, va a haber un aumento de la calcemia. ¿Ok? Al igual que los diuréticos anteriores, va a promover la excreción de magnesio, también produce hipomagnesemia. Y los uratos es algo variable, depende de varios factores para saber si van a aumentar o no la eliminación de uratos. Todas las tiacidas tienen esto en común. Tienen un anillo de benzotiazina y sobre el cual se van reemplazando los radicales y nos da los diferentes tipos de tiacidas. Por ejemplo, la hidroclorotiacida, que es nuestra droga más común, es esta, y lo que tiene son estas moléculas, otros átomos en el radical 2, 3 y 6. Y así son químicamente clasificadas las tiacidas. ¿Bien? Ok. Sin embargo, estas tres son otro subgrupo dentro de las tiacidas. En realidad, clortalidona, indapamida y metasolona son otro tipo de químico de drogas. Ustedes ven sus moléculas, son totalmente diferentes, no tienen ese otro anillo, ese núcleo.
Es interesante conocer esto porque la mayoría de estudios iniciales hechos en el manejo de diuréticos, hechos en falla cardíaca, en manejo de hipertensión y todo, son hechos no con hidroclorotiazida, que es la droga que utilizamos comúnmente, son hechos con clortalidona. Y no necesariamente los hallazgos de esos estudios con clortalidona son equivalentes o son extrapolables al uso de tiazidas. Hay que tener cuidado cuando ustedes interpreten estudios de investigación. Y en Estados Unidos, en Europa, todavía sigue siendo clortalidona la droga más comúnmente utilizada, ¿ok? Acá no tenemos clortalidona, o sea, hay, pero es rarísimo el uso, muy pocos pacientes la tienen, pero en otros contextos sí. Y como les digo, muchos estudios se basan en clortalidona para su protocolo de investigación. Bien, se absorbe muy bien por vía oral, como ya vieron, se unen también a proteínas plasmáticas y también se eliminan principalmente por riñón. Bien, ok. ¿Qué indicaciones? Actualmente las tiazidas tienen como principal indicación no manejo de edema, sino su principal indicación es como antihipertensivos. Como les decía hace un momento, eran, inclusive hasta hace unos cuantos años, drogas de primera elección en algunos tipos de pacientes. Ahora no son prácticamente ya ningún tipo de paciente de droga de elección, pero sí son casi la segunda droga que se utiliza. O sea, ustedes tienen un paciente hipertenso, le inician un YECA, un ARA, tal vez un bloqueador del canal de calcio, y si no responde muy bien, casi siempre se le inicia una tiacida. Ahora, si su paciente tiene falla cardíaca, casi siempre le van a iniciar de comienzo una tiacida. Siguen siendo drogas de mucho uso cardiológico. En nefrología también las usamos, pero no tanto para el manejo del edema, porque nosotros recibimos pacientes con daños renales más severos o más avanzados, y casi siempre usamos diuréticos de ASA, pero podrían utilizarse en combinación, diuréticos de ASA y diuréticos tiacídicos, ¿de acuerdo? Cuando ya el riñón está muy deteriorado, estamos hablando de un estadio 4 o 5, las tiazidas pierden ya su efecto. ¿Por qué? Porque como ya hay muy pocas nefronas vivas, ya no hay, tienen muchas células donde unirse y hacer efecto. Entonces no se deben utilizar cuando la filtración glomerular está por debajo de 30, porque casi no funciona. Habría que usar dosis muy altas que son tóxicas. Entonces no se les usa y además las tiazidas elevan el ácido úrico y al producir hiperuricemia pueden desencadenar gota, otros problemas. ¿Cuál es la otra indicación de tiazidas? Recuerdan que hace un momento dijimos que disminuían la eliminación de calcio. Entonces se les usa en el manejo de hipocalcemia y también se les usa en el manejo del paciente que forma cálculos urinarios de calcio. Cuando tenemos pacientes que tienen cálculos de oxalato de calcio, fosfato de calcio, carbonato de calcio, etcétera, usar tiazidas nos ayuda a que haya menos eliminación de calcio hacia la orina y entonces disminuye la formación de los cálculos. Bien, básicamente son sus indicaciones actuales. Efectos adversos, pocos, como se usa ahora dosis mucho más bajitas que las que hace muchos años, casi no vemos efectos secundarios. De cuando en cuando puede haber hipocalemia, ¿cierto? Entonces hay que asegurarse que un paciente que tenga buena función renal reciba un buen aporte de potasio con el uso de tiazidas, ¿ok? Hipomagnesemia, tiene que tener cuidado, ¿bien? Y hay que tener cuidado en los pacientes que tienen alteraciones del intervalo QT. Si el intervalo QT está prolongado, hay que tener cuidado porque si además mi paciente tiene falla cardíaca y usa digitálicos, podría prolongar más el intervalo QT, producir una bradicardia severa o hasta un bloqueo. Por eso hay que tener cuidado ahí. Bien, como les decía, incrementan el ácido úrico, entonces no debería usarse en pacientes que tienen gota o en un paciente con gota no controlada, ¿no? Y podrían producir hiponatremia. Usualmente son causa de hiponatremia crónica, pero no muy severa. Finalmente, también se ha relacionado el uso de tiazidas a un deterioro en el manejo de carbohidratos y descompensación tal vez de un paciente diabético, y básicamente nada más. Ocasionalmente, sobre todo en pacientes con daño renal, en pacientes diabéticos que tienen otros factores de riesgo, puede asociarse a disfunción eréctil e impotencia sexual. Es una cosa que se les debe explicar a los pacientes porque
si no se les explica y no se le orienta al paciente, puede ser un motivo de abandono de la terapia. Ok, continuemos. Y vamos al último gran grupo de diuréticos, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Y acá, como les decía, en este gran grupo se unen dos tipos diferentes de diuréticos. Tenemos los inhibidores del ENaC, que es el canal epitelial de sodio, y tenemos los antagonistas de los receptores de aldosterona. ¿De acuerdo? Son dos grupos de drogas totalmente distintos, pero tienen en común que se les llama ahorradores de potasio. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todos los diuréticos que hemos visto hasta ahora, todos hacen que se pierda potasio. Casi todos hacen que se pierda magnesio también. Este tipo de diuréticos, paradójicamente, hacen todo lo contrario. Hacen que se ahorre el potasio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué tienen en común? Que actúan en la parte final de la nefrona, túbulo contorneado distal, final o túbulo colector. ¿De acuerdo? Y ahí van a producir la diuresis. En común tienen que disminuyen la absorción de sodio. ¿Bien? Pero también disminuyen la absorción de potasio, o en todo caso, mejor dicho sería, disminuyen la eliminación de potasio. Es más propio decir eso. No, no es que absorban potasio, sino lo que pasa es que en la parte final de la nefrona se elimina potasio. Ellos inhiben esa eliminación de potasio. Pero también inhiben la eliminación de ácido neto. Hay que tener cuidado con esa carga de ácido que se queda. ¿Ya? Ok. Estas drogas no son tan potentes como diuréticos. ¿Ok? Entonces, no se usan usualmente solas como diuréticos. Hay indicaciones muy precisas que vamos a ver a continuación. Y también limitan un poco la excreción de calcio y magnesio. Veamos, acá tenemos a la izquierda, vean, los inhibidores del ENaC. Este es el canal epitelial de sodio. Cuando lo inhiben, entonces no se puede dar la eliminación de potasio, porque al mantenerse acá el sodio, esto produce que este lado de la membrana se vuelva electropositivo y no permite la salida del potasio, que también tiene carga positiva. Es por eso que dejan el sodio en este lado y por eso no se puede secretar el potasio. Y el sodio aquí jala el líquido y produce diuresis. En cambio, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides son un tema totalmente distinto. Estos se unen en forma competitiva al receptor de mineralocorticoides y entonces desencadenan una serie de efectos pleiotrópicos. Uno de ellos es que el sodio no se absorbe y produce diuresis, pero produce una serie más de efectos. Alteran inclusive la síntesis de los ácidos nucleicos a nivel del núcleo celular. Entonces tienen efectos mucho más complejos y va a depender del tipo de drogas. Tenemos usualmente los inhibidores o antagonistas del receptor de aldosterona que son esteroideos, pero de hace unos pocos años, 2 o 3 años, tenemos una droga que es muy buena, que es un antagonista no esteroideo, estoy hablando de finirenona, y que ha revolucionado un poco el manejo de la falla cardíaca, de la falla renal, e inclusive hasta el paciente diabético con compromiso cardíaco renal. Bien, entonces va a depender mucho de qué tipo de droga utilicemos. Acá tenemos los inhibidores del NAC, amiloride, triamtereno, son moléculas complejas. Y acá tenemos, por ejemplo, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Tenemos espironolactona, eplerenona, y acá faltaría colocar esta droga nueva que les digo que es finerenona, ¿no? Que hay en nuestro medio. Es cara, pero ya la estamos utilizando por sus efectos beneficiosos, ¿no? Ok. Carrenona y carbonato de potasio no hay en nuestro medio, son otros antialdosteronas. Bien, cada droga tiene más o menos una farmacocinética un poquito distinta. Triantereno se absorbe bien por vía oral, ¿ok? Y se acumula cuando hay falla hepática, porque requiere un paso hepático para poder metabolizarse y dar metabolitos activos. Amilorida y triantereno también se acumulan en la falla renal, no se usan, entonces en pacientes con falla renal avanzada. Bien. Espironolactona es también bien absorbida por vía oral, es una droga que todos van a utilizar, es económica, se une a proteínas plasmáticas, bien, y tiene unos efectos interesantes, como vamos a ver. Entonces, ¿cuándo usamos estas drogas?
Las usamos, uno, no para manejo de edemas importantes, porque les dije que no son diuréticos muy potentes, sino se les usa como potenciadores de otro diurético y usualmente cuando tenemos un diurético de asa o una tiacida, el paciente está orinando, está mejorando el edema, pero hace hipocalemia, lo utilizamos justamente para evitar que haga hipocalemia porque este diurético hace que no se elimine potasio. Y entonces nos ayuda a potenciar el efecto diurético de otro diurético y a limitar o disminuir la posibilidad de que haga hipocalemia. También se les usa en hipocalemia de causa renal, sí, se puede utilizar. Además, los inhibidores del ENAC sirven para enfermedades bastante raras, como síndrome de Liddle, que es una enfermedad, una nefropatía, la fibrosis quística, y para diabetes insípida nefrogénica. En cambio, los competidores del receptor de aldosterona se usan para los hiperaldosteronismos, obviamente, para el síndrome de Barber, que es otra nefropatía, y también se les puede utilizar como antiandrogénico, porque los antialdosterónicos iniciales, estamos hablando de espirolactona, por ejemplo, tienen cierto efecto antiandrogénico al actuar sobre el receptor de aldosterona. Y entonces se les usa, por ejemplo, en señoritas que tienen síndrome de ovario poliquístico, en jóvenes, en adolescentes que tienen acné, ¿no? Sobre todo en señoritas, en damas que tienen acné, y les ayuda en el control de este cuadro. Bien, efectos adversos. Uno de los más comunes es que si mi paciente va a disminuir la eliminación de potasio, podría ser hipercalemia, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Si tenemos un paciente con daño renal avanzado, no son drogas que debamos utilizar en ellos. ¿Por qué? Porque ya el paciente con daño renal avanzado tiene hipercalemia per se y esto va a deteriorar. Y cuando se potencia este efecto de incrementar el potasio en sangre, cuando se administran en forma conjunta con yecas, AINES y beta bloqueadores, ¿de acuerdo? No deberían darse junto con otros antihipertensivos. Y tampoco con heparina. La heparina también produce hipercalemia y potencia el efecto hipercalémico de este tipo de diuréticos. Como les dije ya, a mayoría de trantireno no se usan en la falla renal avanzada porque se acumulan, ¿de acuerdo? Y, inclusive el trantireno podría precipitar y dar litiasis. Y la espironolactona puede producir algunos efectos antiandrogénicos que podrían ser molestos en algunos pacientes. Espironolactona se usa principalmente en forma actual en el manejo del paciente hepatópata avanzado, el paciente cirrótico. Y entonces, cuando dan dosis un poco altas de espironolactona al paciente cirrótico, podría aparecer efectos secundarios como, por ejemplo, ginecomastia, disfunción eréctil, impotencia, ¿no? O en mujeres, por ejemplo, cirróticas, que ya son mayores, podría volver a aparecer metrorragia, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y esto, en resumen, es lo que hemos hablado, ¿no? Inhibidores la, de la anhidrasa carbónica, diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. Estos son los grupos de drogas más utilizados. Ok, algunas cuantas palabras de algunas complicaciones, ¿no? Y antes de entrar en complicaciones, les muestro el algoritmo de Brader. El algoritmo de Brader es un algoritmo bien antiguo, pero que todavía es válido porque sigue teniendo utilidad. ¿Cómo uso yo diuréticos? Que más o menos es sencillo, no es tan complicado. Si yo tengo falla renal crónica, si tengo síndrome nefrótico, una falla cardíaca congestiva importante, hasta grave, de frente me mando con el diurético más potente, el diurético de asa. ¿Ok? En cambio, si tengo cirrosis, inicio espironolactona. Pero si mi filtración glomerular está baja, como me va a llevar esto a tensión de potasio, yo debería agregar un diurético de asa. Y si tengo una falla cardíaca que no es severa, no empiezo con diurético de asa, empiezo con una tiacida, siempre y cuando mi filtración glomerular sea más de 50. Bien, si no, igual tendría que darle un diurético de asa. Si mi tiacida no funciona del todo, yo puedo migrar a un diurético de asa. Y si mi diurético de asa, con el cual inicié, llego a dosis tope y no logro fundir bien el edema, ahí le puedo agregar un segundo diurético, que podría ser la tiacida, que puede ser una espironolactona, dependiendo cuál sea el caso clínico de cada paciente. Bien,
Recuerden que las tiazidas se puede utilizar siempre y cuando la filtración sea más de 50, y cuando la filtración es menos de 50 tienen que dar dosis muy bajas y vigilar cómo va el ácido úrico, cómo va la glucosa y si es que no hay disconfort gastrointestinal. Entonces, como se darán cuenta, este algoritmo fácilmente me dice cómo yo inicio el manejo de mi paciente dependiendo qué sea lo que quiero manejar. Son las indicaciones comunes. Ahora, como les decía, vamos a hablar dos palabras sobre algunas complicaciones. Y la principal complicación es que los pacientes tienden a adaptarse al diurético, es decir, el diurético al inicio funciona y luego va dejando de funcionar. ¿Por qué? Porque la nefrona intenta adaptarse a ese bloqueo que está produciendo la droga. Ya sea cualquiera de la droga que utilicemos, si altera un segmento, el resto de segmentos de la nefrona intenta compensar. Eso lleva entonces a que se adapte y se pierda la potencia diurética. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el fenómeno del bracking diurético, o bueno, en español sería el frenado diurético, ¿no? ¿Qué sucede? Este se produce cuando mis primeras dosis de diurético tienen una buena respuesta natriurética. Entonces tengo una buena diuresis, pero luego pierdo esa potencia. Y el volumen que pierdo en las siguientes dosis es mínimo y deja de funcionar. ¿Qué sucede? La primera dosis produce diuresis, pero entonces rápidamente el organismo adquiere un equilibrio y luego recupera todo el líquido y el sodio que perdió. ¿De acuerdo? Más aún, cuando el paciente no tenía edema y se usa diuréticos, ¿no? En 1 o 2 días ya tienes braquidiurético. Y la máxima pérdida que lleva es pequeña, 1 o 2 kilogramos. Entonces pueden ver aquí que este fenómeno está atribuido básicamente a dos cosas. Uno, del diurético. El diurético produce la pérdida de sodio, de agua, se depleta el intravascular y al depletarse el intravascular se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto entonces es un estímulo potente porque es un estímulo de sobrevida. Está en la parte más importante de sobrevida de nuestro organismo. Y esto va a limitar la eliminación de sodio. ¿Por qué? Porque activa reabsorción de sodio por otros mecanismos, en toda la nefrona. Inclusive se empiezan a hipertrofiar algunas zonas del túbulo y esto hace que, aunque yo haya bloqueado inicialmente con el diurético mi reabsorción de sodio, luego termina activándose la reabsorción en otros lados y me limita la pérdida de líquido y de cloruro. Podemos verlo aquí. Vean, por ejemplo, cuando ustedes son pacientes, le dan diurético y quieren que elimine edema, inicialmente baja de peso. Uno dice, ah, qué bien, ha perdido líquido. Pero si se llega a adaptar, recupera su peso y llega otra vez al inicio. Entonces, si ustedes ven la pérdida de sodio, al comienzo el diurético produce gran pérdida de sodio y luego va a perder esa potencia. Y si uno deja de dar la droga, el cuerpo gana nuevamente todo el sodio que había perdido y vuelve al estado de equilibrio inicial. Entonces, para evitar el braquidiurético, hay que tener varias consideraciones que vamos a ver a continuación. ¿Qué hago si yo le estoy dando diurético a mi paciente y de repente deja de tener buena diuresis, deja de disminuir el peso, deja de disminuir el edema? Hay una secuencia lógica que deben seguir para evitar la resistencia a los diuréticos. Primero, tienen que valorar a su paciente bien, ver cómo está su peso, su presión, ver cómo está su función cardíaca. ¿De acuerdo? Y empiezan. Ven primero si el edema realmente es un edema que deba manejar con diuréticos. No es infrecuente ver colegas que empiezan a dar diuréticos en patologías que no se debe usar diurético. Los pacientes que tienen varices, por ejemplo, pacientes con insuficiencia venosa crónica, no se les da diurético. El diurético no sirve para eso. Pacientes con linfedema, no se les da diurético. Los diuréticos no sirven para eso, no manejan esa patología. Estamos hablando que los diuréticos se usan en pacientes cirróticos, ¿no? Pacientes cardiópatas, nefrópatas o algún otro problema que nos lleve a retención renal de agua y sodio. Retención renal de agua y sodio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no están indicados. Ahí no se debe usar. Segundo, hay que asegurarse que nuestro paciente realmente esté cumpliendo lo que les dijimos. Y ya les mencioné previamente que la primera medida cuando hay edema no es dar diurético. La primera medida es decirle al paciente,
cómo debe disminuir su ingesta de sodio. Entonces, se supone que su paciente debe estar haciendo una dieta hiposódica y debe tener una ingesta menor a 80 milimol de sodio por día. Si su paciente no les cumple la dieta, el diurético no va a funcionar bien y va más fácilmente a desarrollar resistencia a los diuréticos. Entonces tienen que asegurarse de que sea un paciente cumplidor de la dieta. ¿Ok? Tercer paso, hay que ver si realmente está tomando el diurético. Como a veces producen efectos secundarios, pueden producir algunas cosas como la disfunción eréctil, ginecomastia, etcétera, el paciente deja de tomar. Jura que está tomando, pero no toma. En ese caso habría que asegurarse que está tomando o inclusive medir, ¿no? El diurético en la orina. Ya, si su paciente está haciendo dieta, bien, está tomando su medicina, hay que evaluar el principal bloqueador de la efectividad de los diuréticos. El efecto natriurético se ve bloqueado cuando el paciente está deshidratado. Si el paciente hace depresión de volumen y se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, se van a bloquear eso, porque tiene que sobrevivir. El organismo trata de sobrevivir, y entonces, si el paciente es depletado de volumen, le fallan los diuréticos. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver que su paciente no esté crónicamente deshidratado. Hay que ver si no hay hipotensión ortostática, hay mareo ortostático, ¿no? Taquicardia, etcétera. Intolerancia al ejercicio. O hacer una medición ecográfica, hacerle un POCUS y ver cómo está la vena cava inferior, ver diámetro, colapso de la vena cava, todo eso. Bien. Finalmente, evaluamos si ha ingerido AINES, que también bloquean el efecto de diuréticos. Si no, le agregamos un segundo diurético. Al diurético de asa le agregamos por ejemplo, una tiacida. A la tiacida uno de asa o una espironolactona. Y se van titulando hasta ver cómo llega con monitoreo cercano. Y si no hay respuesta, entonces ese paciente debería ser probablemente hospitalizado para cambiar a vía endovenosa y hacer una evaluación clínica de otros factores. Y a veces el paciente no va a responder a diuréticos y requiera entrar a ultrafiltración en diálisis, etc. ¿Ok? Estos son los 8 pasos que hay que seguir para manejar la resistencia a diuréticos. Finalmente, un paciente debe tener una evaluación clínica más amplia, ver si no hay un problema de absorción. A lo mejor toma la pastilla y no la absorbe porque tiene un problema de mala absorción, tiene un problema de desnutrición, bajas proteínas séricas, etcétera. Hay que ver eso también. Y ver si no tiene problemas, por ejemplo, de alcalosis metabólica, que es otro factor que inhibe la efectividad de los diuréticos. Bien, y teniendo en cuenta todos estos principios, es fácil manejar diuréticos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.